han constituido una comunidad de vida y el daño que se produce por la muerte de uno de ellos es la misma tanto en la unión matrimonial como en la unión de hecho, y además la cotización a la seguridad social también puede ser la misma en los dos casos. El artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social es la que recoge los requisitos que ha de cumplirse para que una unión de hecho o una de las partes de la unión de hecho tenga acceso a la pensión de viudedad. En este caso son dos, tenéis ahí, estar unido con el causante en el momento de su fallecimiento, y la segunda sería acreditar que los ingresos del superviviente durante el año anterior a la muerte no superaron el 50% de la suma de los ingresos de ambos, esto en caso de que tengan hijos, y en caso de que no haya hijos bajaría ese porcentaje al 25%. Cuando hay una unión de hecho, ¿cómo se debe justificar? Bueno, tenéis ahí mediante la certificación de la inscripción en los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o en los ayuntamientos del lugar de residencia, o también mediante documento público que lo acredite. Y además de la justificación de la unión de hecho, también habrá que justificar la convivencia. Entonces ese requisito se deberá de presentar con el certificado de empadronamiento. Es verdad que la pensión de viudedad procedente de la unión de hecho no ha tenido en la práctica gran repercusión y por lo tanto el gasto para la Caja de la Seguridad Social ha sido mínimo. Puede ser que todavía, porque se aprobó en el 2007 la equiparación, y puede ser que todavía no ha tenido tanto efecto de petición de estas pensiones. ¿Cómo se determina la cuantía? Bueno, es una renta de sustitución, la pensión de viudedad, y se determina aplicando un porcentaje sobre la base reguladora que está conectada con la renta perdida a través de las bases de cotización del causante. Aquí hay que diferenciar varios supuestos, ya que se puede dar el fallecimiento por contingencias comunes, por contingencias profesionales, o puede ser que en el momento del fallecimiento el causante fuera pensionista o incapacitado permanente. Entonces, en caso de las contingencias comunes, la base reguladora será el resultado de dividir por 28 la suma de las bases de cotización por contingencias comunes correspondientes a un periodo ininterrumpido de 24 meses. Y desde el 1 de enero del 2010 es destacable que ese periodo de 24 meses lo puede elegir la beneficiaria o el beneficiario dentro de los últimos 15 años inmediatamente anteriores al hecho causante. En caso de contingencias profesionales, bueno, pues la base reguladora será el cociente que resulte de dividir por 12 los siguientes comandos, que entre ellos tenéis el sueldo, la antigüedad, las gratificaciones o pagas extraordinarias también, y también los pluses, retribuciones complementarias y horas extraordinarias. En caso de que el fallecido fuese pensionista en el momento de ese fallecimiento o incapacitado permanente, la base reguladora de la pensión de viudedad en estos casos será la base de la que sirvió para determinar la pensión del causante. Entonces, se pueden hacer varias preguntas, ya que ¿qué ocurre cuando el causante es declarado incapacidad permanente con posterioridad a su muerte, pero ya habiendo empezado con anterioridad el expediente? ¿Qué sistema se tiene en cuenta a la hora de calcular la base reguladora? ¿La de pensionista o aún en la de activo? Entonces, en ese caso el Tribunal Supremo entiende que no es aún pensionista, ya que hasta que se produce la resolución administrativa, la viuda y los familiares del trabajador han estado conviviendo no con un pensionista, sino con un trabajador, y por ello la base reguladora de su pensión debe ser calculada como la causa por quien está en sentido laboral activo y no en situación de pensionista. Nos podemos preguntar también qué ocurre cuando el causante se le hubiera declarado una incapacidad permanente total para su profesión habitual, pero sí que desempeña otro trabajo en otra actividad distinta hasta el fallecimiento. Entonces se preguntaba en este caso si se sumaban las rentas por el trabajo y también la pensión. Bueno, en este caso el Tribunal Supremo siempre ha negado, y entonces no se puede dar una suma de las dos. Y también se puede preguntar qué ocurre cuando el causante tiene reconocido una gran invalidez. Ya sabéis que en la gran invalidez, además de darle la prestación por gran invalidez, se le da un plus para que pueda ayudarle una persona a hacer las actividades cotidianas. Entonces, en ese caso, se cree que ese dinero que se le da para el cuidado, para contratar a otra persona para que le cuide, es personalísimo, entonces no se tiene en cuenta a la hora de calcular la base reguladora.
Además de la situación en la que se encontraba el causante en el momento de su fallecimiento, que es hasta ahora lo que hemos comentado, se tiene que tener otro criterio en cuenta a la hora de calcular la pensión de viudedad, que es la situación en la que se queda la beneficiaria. Entonces hay diferentes porcentajes, la regla general es la aplicación del 52% de la base reguladora, pero ese porcentaje subirá a un 70% cuando la pensión de viudedad sea la principal y única fuente de ingresos y tiene cargas familiares. En caso de divorcio o nulidad matrimonial y si se da la concurrencia de beneficiarios, se utiliza el principio de proporcionalidad entre las beneficiarias para repartir esa pensión y siempre se tendrá que garantizar el 40% para la cónyuge que convivía en el momento del fallecimiento. ¿Cómo nace y cómo se extingue esta prestación? Pues se puede solicitar en cualquier momento la prestación sin perjuicio de que los efectos económicos solo se retrotraigan hasta los 3 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Debe formalizarse ante la correspondiente Dirección Provincial del INS en el modelo establecido y debe ir acompañado con la certificación de empresa en caso de que el causante estuviera en activo o declaración del fallecimiento del pensionista y receptor de prestaciones periódicas de la Seguridad Social. Como regla general, la pensión de viudedad es pensión vitalicia, pero en el artículo 174 bis de la Ley General de la Seguridad Social también se reconoce la prestación temporal de viudedad de 2 años de duración. Entonces, el reconocimiento tiene una retroactividad de 3 meses desde la solicitud, como decía antes. Entonces, si el beneficiario solicita la prestación 1 año después al fallecimiento, percibirá únicamente el año que le queda hasta cumplir los 2 años. Entre las causas de extinción tenemos 4. La primera sería el contraer nuevo matrimonio, aunque hay una excepción, que es cuando se cumplen varios requisitos, que son, por ejemplo, a que sea mayor de 61 años o menor con pensión de incapacidad permanente, también que la pensión de viudedad sea la principal o única fuente de ingresos y que el nuevo matrimonio tenga unos ingresos anuales de cualquier naturaleza, incluida la pensión o pensiones que no superen 2 veces el importe anual del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento. Después también se extingue cuando se constituye una pareja de hecho, la excepción va a ser la misma que cuando se contrae un nuevo matrimonio. Después también se extingue con la declaración de culpabilidad del beneficiario. Debe haber una sentencia firme, eso sí, para perder ese derecho a la pensión, y la ley 1/2004 solo se considera que es un delito, el delito doloso de homicidio y no el de homicidio imprudente. Y también se extingue en caso del fallecimiento del beneficiario, eso sí, si se ha dado concurrencia de beneficiarios, el que uno fallezca no quita al resto el que puedan disfrutar de esa pensión, sino que lo que se hará es repartir la parte del fallecido. Comentaros que hay un régimen de compatibilidades, es decir, será compatible la pensión de viudedad con la renta de trabajo, pero sí que es verdad que puede condicionar la cuantía de la pensión, y también será compatible con la pensión de jubilación o incapacidad permanente. Esta compatibilidad de pensiones es la excepción del artículo 122.1, donde se establecen las incompatibilidades de las pensiones. Comentaros un poco que hasta ahora hemos hablado de la situación en España, pero más allá de España, comentaros que el objetivo del derecho internacional siempre ha sido armonizar los ordenamientos jurídicos de distintos países, pero en el caso de la pensión de viudedad de España se encuentra en absoluta descoordinación con el resto de Europa, ya que en la mayoría de los países europeos se reconoce únicamente en 3 casos la pensión de viudedad, que son esas 3. Se reconoce a las viudas responsables de 1 o más hijos, a las viudas inválidas y a las viudas que han alcanzado una edad a partir de la cual no se puede esperar que trabajen. Entonces, comparando un poco con la situación de España, hay que decir que en la mayoría de los países europeos únicamente reconocen dicha pensión a las personas que estén sujetos a una situación de necesidad económica, pero que mientras en España se reconoce la pensión de viudedad simplemente por la transformación del Estado civil, sin tener en cuenta ningún otro requisito que justifique la dependencia con el Estado. Para concluir, comentaros que es necesaria una reforma para dar respuesta a la nueva realidad jurídico-social, adaptando al ordenamiento jurídico en materia de viudedad. Ya lo decían en el año 2000.